Viernes 30 de septiembre del 2022, qué gusto saludarlos y bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos como todas las noches importante información para compartirla con todos ustedes. Vamos y es momento por favor de compartir los titulares con todos ustedes. Buenas noches. Interpol emitió alerta de difusión roja para ubicar y capturar de forma inmediata a Germán Cáceres en 195 países. Juez decidió que no se derrumbe el edificio donde se registró el femicidio de María Belén Bernal, a fin de continuar las investigaciones y recabar evidencias. Mesa de diálogo de seguridad y justicia se cerró con 33 acuerdos. En lo internacional, atentado suicida contra un centro educativo en Afganistán. El atacante hizo estallar la bomba en un aula en la que estudiantes hacían la prueba de ingreso a la universidad. En los deportes, Independiente del Valle se juega el bicampeonato de la Copa Sudamericana. Gracias por estar junto a nosotros. Vamos con información, amigos televidentes, y le contamos que un juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer resolvió no derrumbar el edificio donde se registró el femicidio de María Belén Bernal. Esto tras el anuncio del presidente Guillermo Lasso de derrocar la edificación. Veamos. Este edificio será derrumbado. Estas fueron las declaraciones del presidente Guillermo Lasso al visitar la escena de un crimen que ha sacudido a la Policía Nacional. Y es que derrumbar esta edificación tenía un objetivo. Y empezaremos a construir en este lugar un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la Escuela Superior Policial. Ahora esto no será posible, puesto que el juez Germán Gallo aceptó la medida cautelar presentada por la Fiscalía para mantener el edificio ubicado dentro de la Escuela Superior de Policía. El señor juez aceptó la medida cautelar, solicitada, y resolvió notificar al señor presidente de la República y al comandante general de policía a fin de que se abstengan de realizar modificaciones, alteraciones o derrocamientos en el edificio denominado Castillo de Grayskull. El objetivo es preservar el lugar de los hechos para realizar las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer el femicidio de la abogada Bernal. Con esto concuerdan los abogados de las partes procesales. Esta medida cautelar durará durante el tiempo que sea necesario mientras el señor juez no la revoque, y a partir de hoy día pues ese edificio queda a completa disposición de la Fiscalía General del Estado. En el Castillo de Grayskull, como se lo conoce, la noche del 11 de septiembre se perpetró un crimen que conmocionó al país entero. Allí el exteniente de policía Germán Cáceres habría discutido con María Belén. El cuerpo de la abogada fue hallado en el Cerro Casitagua el 21 de septiembre. El magistrado además dispone oficiar la orden especial de la medida cautelar al presidente de la República, al ministro del Interior y al director de la Escuela Superior de Policía. Edison Saavedra, Noticias 7. En el mismo tema, amigos televidentes, le contamos que Fausto Salinas seguirá como comandante general de la Policía Nacional, pese a que hoy no se haya capturado al teniente Germán Cáceres, mientras que la Interpol activó la notificación roja para buscar en 195 países al presunto femicida. Veamos. Este viernes se cumplió el plazo de una semana que había establecido el presidente Guillermo Lasso para la captura de Germán Cáceres. O si no, el comandante general Fausto Salinas sería cesado en sus funciones. No es el momento de descabezar el mando institucional. Este es el momento que necesitamos a todos los policías de manera sólida y sus comandantes con el 100% de la concentración a lo que tenemos que hacer. Sin embargo, Salinas seguirá, al menos durante el fin de semana, al frente de la Policía Nacional. El ministro del Interior, Juan Zapata, explicó los motivos para que, por el momento, Salinas continúe en funciones. El señor presidente hizo un pedido y lo hizo antes de que yo llegue de ministro del Interior. Yo tendré que conversar con él el día domingo. Además, según el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, no se podrá ascender generales hasta el 2025, por lo que si sale Salinas, la institución se quedaría en acefalía. Aunque esto no exime al Ministerio del Interior de desvincular nuevos oficiales si el caso lo amerita.
Si es que algún general está dentro de las verdades procesales vinculado en algún, por más mínimo que sea, tenemos las 19 bajas voluntarias. Sobre Germán Cáceres aún se desconoce su paradero, pero la búsqueda se mantiene en todo el país y desde este viernes escaló a nivel internacional, pues la Interpol activó la notificación roja para que en 195 naciones se efectúe su captura inmediata en caso de localizarlo. Cáceres, teniente suspendido, es el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y en los alrededores de universidades de la capital, los estudiantes manifiestan que han incrementado los robos. La Secretaría de Seguridad del municipio de Quito se ha comprometido con las instituciones a incrementar los controles policiales en estos sectores. En el sector del Jirón, en la 12 de octubre en la capital, se encuentran ubicadas 3 universidades, la Politécnica Nacional, la Politécnica Salesiana y la Universidad Católica. En este sector, la inseguridad ha incrementado, según los estudiantes. Especialmente en estos días, en las secundarias también es súper peligroso y pues sí hay inseguridad aquí. Necesitamos más seguridad en la salida de la universidad, ya que se han incrementado los casos de robo. Luis Merino, jefe de seguridad de la PUCE, explica que la institución constantemente está incorporando métodos de seguridad dentro de la institución. Estamos trabajando con la policía para tener charlas que les den ciertas guías, ¿no? Ciertos lineamientos para cuando ellos transitan cerca de la universidad o en los sectores que puedan transitar. Pero los robos y asaltos no son el único problema en este sector. Algunos comerciantes dicen que la mendicidad y el consumo de sustancias ilícitas también ha aumentado. Lo que a veces ingresan a los locales a pedir lo que es dinero, que se les ayude con un poco de comida y todo lo demás. Porque algunos vienen de manera pacífica y otros a veces lo hacen de manera un poco obligatoria. Sí pasan por aquí los mendigos pidiendo, unos a veces con educación, pero otros a la brava y no, como no se les da, no. Nos van insultando, nos van. Algunos kilómetros hacia el oeste se encuentra la Universidad Central, donde los estudiantes viven la misma situación. Tipo 4 o 5 que ya empezamos ya a salir de la universidad. Sí hay tendencias, la parte de acá atrás, de la Bolivia. Yo no he visto ninguna autoridad, ni policía, nadie que esté pendiente aquí de las personas. Simplemente esta gente se droga, viene acá, se para en la parada y lo único que uno hace es guardar el teléfono y ya. Cristian Paredes, coordinador de la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, explica que desde el retorno a clases se mantienen operativos interinstitucionales constantes en las universidades y 54 planteles educativos en toda la ciudad. Los operativos continuarán, los operativos se los hacen en forma permanente en diferentes horarios, que es la mañana, tarde, noche, donde tenemos mayor presencia de estos ciudadanos. Y al igual que Merino, agrega que se requiere del apoyo de la ciudadanía para disminuir la percepción de inseguridad. De nada nos sirve el hecho de desplazar o dar seguridad a los estudiantes en los alrededores si 3 o 4 cuadras más abajo ellos comienzan a libar. No lo hace solo el policía en la calle, no lo hace el guardia aquí internamente, sino es un trabajo en conjunto. Según las autoridades, se estima que los casos de robo y hurto en la vía pública, apenas entre el 20 y el 30% de los casos son denunciados por la ciudadanía. Manuela Bedón, Noticias 7. Le contamos que en menos de 24 horas otro cuerpo de un bebé recién nacido fue hallado, esta vez en un baño del Hospital del IES en Coto Collao, en el norte de Quito. En horas de la tarde del pasado jueves 29 de septiembre, personal de limpieza se llevó una sorpresa cuando cumplía sus labores. Al revisar un extraño bulto, se dieron cuenta que al interior estaban los restos de un bebé recién nacido. El hecho se registró en los baños del Hospital del IES de Coto Collao, al norte de la capital. No, qué terrible. Imagínese qué irresponsabilidad de la persona que haya dejado al bebé ahí. No puede ser posible que haya gente tan inconsciente que deje una criatura ahí, imagínese. A través de un comunicado, la Casa de Salud informó que se han aplicado todos los protocolos para el correcto manejo de la situación y que la misma ha sido reportada de forma inmediata a las autoridades competentes. Además, recalca que esta unidad médica no registra atenciones a partos, debido a que es considerada como un centro de salud de segundo nivel de complejidad. Quienes acuden a esta casa de salud se asombran con lo sucedido. Un ser humano
que viene de nuestro vientre, que es una bendición de Dios ser madre. Que haga eso no tiene perdón de Dios. Por falta de valores, si no tiene amor, no tiene sensibilidad, no tiene nada, o tendrá algún otro motivo muy grave. Porque para hacer eso, imagínense, la señora creo que no estaba en sus cabales. Este es el segundo caso de un recién nacido abandonado en menos de 24 horas en el país. Un neonato fue abandonado en un basurero de Guayaquil el pasado miércoles 28 de septiembre. Edison Saavedra, Noticias 7. Jorge, un pequeño de apenas 4 años, murió a causa de una patada que le perforó el apéndice. Con esta y otras pruebas se logró una sentencia de 34 años para su propia madre y padrastro. Tenía más de 40 lesiones en su cuerpo, pero fue una la que le costó la vida a Jorgito, un golpe que lesionó su apéndice. Aparentemente recibió una patada de su padrastro. Ese y otros golpes fueron las pruebas que se presentaron para condenar a su madre y a su padrastro por asesinato. En la autopsia se determina que la causa de fallecimiento del niño es una peritonitis como consecuencia de el impacto de algún objeto contundente que podría establecerse como golpes de puño, golpes de pie. En la Magdalena, en Ambato, donde vivió sus últimos días, aún lo recuerdan con cariño. Dicen que era un niño muy despierto e inteligente. Doña Eulalia fue la última que lo vio con vida. Al día siguiente lo encontraron muerto en su cama. Bien despierto, bien conversón, sabía todo, incluso hacía chistes. Incluso entraba a la cocina de mi hija y compartíamos cualquier cosa, un café, una merienda. Le daba de comer era bien activo. Pero los vecinos también notaron una conducta extraña. Solía estar solo en la calle y cuando veía a su madre y a su padrastro se ocultaba. Corría desesperadamente, corría para adentro al cuarto. Aquí sabía entrar a jugar. Nosotros le hicimos entrar y le dimos pancito y platanito cuando vino el padrastro y corrió el niño, desesperado, y no sabíamos que ha sabido maltratarnos. Lamentablemente esta no ha sido la única muerte violenta en Ambato. La policía investiga a una joven de 18 años que habría asesinado a su hijo recién nacido. Al parecer, el vivir con sus padres y que ellos desconocían el embarazo de la mujer permitió que ella pueda dar a luz en el baño de su casa y al parecer en estos momentos de dar a luz el niño se golpea, fallece y ella le lleva a unos terrenos baldíos a dejarle entre unos matorrales. Doña Rosa, en cambio, se quedó sola. Su hija está en la cárcel y su nieto en el cementerio. En una fría tumba reposan sus restos. Su asesinato no quedó impune para quienes los conocieron, para los agentes que investigaron el caso y para todos los que lamentaron su muerte. Se hizo justicia. Y escucha bien, presuntos coyoteros fueron capturados en Azuay y Cañar. El cabecilla tiene más de 25 causas por trata de personas, 5 boletas de captura y una sentencia de 10 años. Cobraban entre 12 y 17 mil dólares para llevar migrantes a los Estados Unidos en la ruta Ecuador-México. Luego de un operativo fueron detenidos los líderes de la organización. Durante el tiempo que duró la investigación se pudo identificar a 5 víctimas, cuyo perjuicio económico sería alrededor de los $90,000. Uno de los aprehendidos registra más de 25 causas por el delito de trata ilegal de personas, 5 boletas de captura vigentes y hasta una sentencia en su contra. Se encuentran detenidos por fines investigativos por un presunto delito de tráfico ilícito de inmigrantes. Tengo conocimiento que estas causas están todavía están vigentes y están en proceso. El modus operandi era la promesa de trasladar personas de una manera irregular hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Esta semana, 5 personas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes han sido capturadas. Falsificaban certificados de trabajo, visas y pasaportes. El modus operandi era obtener documentos falsos de trabajo para llevarlos a Estados Unidos y a España. Entonces, estos documentos procedían de varios lugares, entre ellos mandaban supuestamente de los Estados Unidos, de España, de Panamá. Al cumplir su sentencia fue llevado el coyotero. Esta vez no se necesita de una denuncia para evitar que salga a seguir cobrando miles de dólares por viajes a los Estados Unidos. Amigos televidentes, después de la pausa les contamos que un atentado suicida contra un centro educativo en Afganistán. El atacante hizo estallar la carga en un aula en la que estudiantes hacían la prueba de acceso a la universidad. Regresamos en pocos segundos.
Amigos televidentes, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca en 105.3, Manta 88.1 y Loja 90.5. Somos Pública FM. Vamos con más información y le contamos que el 1 de octubre se conmemora el Día del Adulto Mayor. Por ello, en Quito, la municipalidad homenajeó a quienes habitan la residencia para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Si nos preguntasen cómo nos gustaría vivir cuando seamos adultos mayores, responderíamos sin duda viviendo en casa, siendo visitado por hijos e hijas y nietos, y disfrutando del fruto del trabajo y el esfuerzo hechos en la juventud, ¿verdad? Pero esto, que parecería lo justo y lo normal, no es precisamente la realidad de todos. En este contexto, el Patronato Municipal San José promueve iniciativas para garantizar los derechos y el bienestar integral de esta población. Trabajamos por la restitución de los derechos de nuestros adultos mayores y lo hacemos con mucho cariño. Los hemos encontrado muchas veces en situación de calle, sin referencia familiar o en estado de abandono. El 1 de octubre se conmemora el Día del Adulto Mayor, fecha en la que el compromiso de trabajar por ellos se reivindica y fortalece. Atendemos aproximadamente a 28.000 adultos mayores por medio de nuestros 9 centros de experiencia al adulto mayor y nuestra residencia para ellos. Aquí estoy feliz, justamente me han acogido como si fuera mi familia, da igual. Según Naciones Unidas, el tema del Día Internacional de las Personas Mayores 2022 es la resiliencia de esta población en un mundo cambiante. Una fecha para recordar que todos transitamos el camino a nuestra adultez mayor y para tener en cuenta que todo lo que anhelamos vivir en esa etapa es lo que les debemos procurar hoy a quienes ya se encuentran en ella. Gracias justamente por trabajar por mí, por nosotros y por el resto. Gracias. María José Rosas, Noticias 7. La sexta mesa de diálogo se cerró entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas, tras suscribir 33 acuerdos en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Conozcamos lo que se alcanzó. Humo blanco en la mesa de seguridad y justicia. Los 33 acuerdos están enfocados en temas como el derecho a la protesta, los derechos de los privados de libertad y los derechos humanos. Uno de los principales acuerdos de esta mesa es que hemos establecido varios mecanismos de participación ciudadana con todas las organizaciones sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas. En cuanto a los privados de la libertad, junto a la sociedad civil se elaborarán políticas públicas para mejorar el sistema de rehabilitación social. También se trabajará en una política pública y en un protocolo de personas que defiendan los derechos colectivos. Y como tercer eje, se diseñará un plan nacional de seguridad integral con la participación de delegados de las organizaciones indígenas. Un trabajo, yo diría en términos generales, muy agradable, muy amigable. Esta es la sexta mesa en finalizar de las 10 pactadas entre gobierno y las organizaciones sociales y duró 8 días de trabajo. Fueron 36 pedidos, de los cuales 33 hemos llegado a un acuerdo. Las mesas de diálogo deberán concluir hasta el 12 de octubre y sin contar los acuerdos de la mesa actual, un total de 54 consensos ya se habían suscrito. Lautaro Andrade, Noticias 7. Le contamos que en Guayaquil se habilitaron 20 pasos peatonales elevados para un cruce seguro, luego de que 43 personas hayan sido atropelladas en este 2022. 8 personas fallecieron por ser atropelladas en la vía perimetral de Guayaquil, mientras que 2 murieron en la avenida Narcisa de Jesús. En estos 2 puntos, otras 43 personas resultaron heridas durante este 2022. Ante esta situación, en esas avenidas se encuentran listos 20 pasos peatonales elevados para evitar nuevos accidentes. Se modernizó la infraestructura para que cumpla con los estándares internacionales. Por eso son sin techo, para aprovechar la luz del día, y en la noche se van a activar las luminarias. Además, hay cámaras de videovigilancia para visualizar hasta 2 kilómetros de distancia. Son giratorias y están enlazadas al CCIT, que es el Centro de Control de Tránsito Integrado de Transporte, y este a su vez al sistema de ojos de águila. Estos puentes contarán con un nuevo sistema de alerta en caso de imprevistos, que funcionan de la siguiente manera. Durante
el monitoreo uno de los operadores llegase a detectar un ciudadano en actitud sospechosa, va a coordinar, dependiendo del caso, sea con Policía Nacional, Policía Metropolitana o con los organismos de respuesta, un operativo en el lugar para dar la asistencia inmediata. Y luego de eso se emitirá una alerta sonora. Por el megáfono se le va a notificar al ciudadano su mal accionar o al ciudadano que necesita su ayuda. Ahora depende de la población utilizar estos puentes y sobre todo cuidarlos y no dañarlos. Lautaro Andrade, Noticias 7. El acceso a Internet en las parroquias rurales es uno de los desafíos que tiene el gobierno nacional en materia de conectividad. La ministra del ramo asegura que hay un avance muy importante. Pasar del 75% de conectividad al 92% a escala nacional es el objetivo que busca el Ministerio de Telecomunicaciones. Aseguran que hay un gran avance. Hemos logrado en este tiempo la conexión de 3.3 millones de personas al mundo digital a través de tres ejes fundamentales, que son nuevas parroquias conectadas, esto es las que nunca tuvieron nada, Wi-Fi gratuitos en servicios públicos, escuelas, centros de salud y juntas parroquiales, y repotenciación de antenas que antes solo daban voz a datos. Las zonas rurales, sobre todo en la Amazonía, son las que tienen más complejidades a la hora de hacer crecer la conectividad. Y es la razón por la que estas comunidades o parroquias aún están desconectadas, es su geografía. Esto es, ingresar a la selva amazónica, es complejo por temas de la señal, la onda, refracta o refleja, dependiendo en el agua o en las montañas, en la parte de la Sierra Central. Esa es la parte que hace un poco más complicado esto. Pero en cambio, como el territorio es pequeño, estamos bien dentro de la red. Según la ministra Mayno, más de 50 parroquias rurales ya tienen acceso a Internet. Harían falta alrededor de 200. Que es a las que iremos llegando con cada vez más expansión en el curso de este año y el que viene. La ministra explicó también sobre la repotenciación de los antes llamados infocentros. Se trata de un proyecto de una red nacional de casi 900 sitios físicos ubicados en áreas marginales y rurales del país, especialmente en donde la conectividad va llegando recién o en donde las comunidades no tienen muchos recursos como para poder tener un buen plan propio. Hasta el 2025, el gobierno nacional prevé destinar $48 millones en conectividad. Andrea Orbe, Noticias 7. A partir de este domingo 2 hasta el martes 4 de octubre, los estudiantes que rindieron el test Transformar podrán postular a 3 opciones de carrera de tercer nivel. Este sería el último periodo en el que se accedería a la educación superior a través de la prueba del CENESID. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, informó que la primera postulación a la educación superior será desde el domingo 2 de octubre hasta el martes 4 de octubre. Los estudiantes que rindieron el test Transformar y desean postular a una carrera deben ingresar al portal web de la CENESID, transformar.cenesid.gov.es, la cual se habilitará para la postulación este domingo. Según Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, los estudiantes tienen 3 opciones de carrera para postular. Que miren realmente y de acuerdo a ese test, qué es lo que, para dónde están sus habilidades y competencias, qué es lo que ellos quieren hacer, dónde se ven, dónde están esos talentos. Y aconseja a no quedarse con las carreras tradicionales y explorar la demanda del sector productivo y la empresa. Veamos estas otras opciones. Las carreras técnicas y tecnológicas, por ejemplo, son carreras que te permiten en un corto tiempo obtener el conocimiento y la especialidad que se necesita para sentarse de manera adecuada en el campo laboral. Todo lo que se relaciona al campo de la tecnología son carreras y son profesiones altamente demandadas en la industria. En este país hay cerca de 100 vacantes laborales diariamente en nuestro país. En el caso de que no logre conseguir una carrera en la primera postulación, existen otras fases. En la segunda fase, que será del 18 al 19 de octubre, cuyo proceso es similar, y por último, una tercera fase, del 30 al 31 de octubre. La calificación del test Transformar corresponde al 50% y la otra mitad proviene de la nota de grado de los bachilleres. Además, los aspirantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad reciben puntos adicionales, con lo que aumentan su nota para aplicar a una de las más de 3.000 carreras ofertadas en el país. Manuela Bedón, Noticias 7.
Loja es la segunda ciudad del país con mayor número de candidatos a la alcaldía. 15 buscan llegar al cargo. Que unos lo hacen por amor a esta tierra y otros por un cambio, pero todos se quieren sacrificar por Loja. Este cantón de 198.000 electores tiene 15 precandidatos a la alcaldía. Por ejemplo, para la alcaldía de Loja, en el cantón Loja tenemos 15 solicitudes y para la prefectura tenemos 12 solicitudes de inscripción. La lista la integran 13 candidaturas que van del centro a la izquierda y 2 de derecha. La participación de la mujer se ha reducido en 2 candidaturas. Eso ha provocado que haya división y que no se logre responsablemente entender que el fraccionamiento del voto puede llevar a los mismos de siempre a la institucionalidad municipal. César Guerrero explica que el problema está en el Código de la Democracia, que permite la proliferación de partidos y movimientos políticos. Estos movimientos tienen la necesidad de perpetuarse en el tiempo, y cuando se van a perpetuar en el tiempo tienen que hacer alianzas o participar, porque si no sus números son eliminados del Consejo Nacional Electoral. En cambio, José Castillo, exalcalde de Loja, a quien un proceso de revocatoria lo sacó del poder en 2018, ve necesario la participación de más candidatos. En buena hora que haya la mayor proliferación de candidatos. Eso es la democracia. ¿Quién ha dicho que hay que excluir? En las calles de la ciudad la gente no aprueba que existan tantos candidatos. Mucha ambición política, nada más. El servicio y el amor que le tienen a Loja. Para que pongan 15 candidatos son usurpadores de las integridades dignas de nuestra ciudad. Y hasta el próximo miércoles tiene el Consejo de Participación Ciudadana para solicitar la terna para la designación del nuevo delegado y futuro presidente del Consejo de la Judicatura, Iván Saquicela. Afirma que primero socializará nombres con el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Es la tercera terna que tendrá que enviar el presidente de la Corte Nacional de Justicia para la designación de su delegado en el Consejo de la Judicatura y futuro presidente de este organismo. La primera la envió en febrero, la segunda fue en agosto y la tercera será en los próximos días, aunque no se conocen los nombres, pero Iván Saquicela reconoce que antes lo socializará con el Pleno de la Corte Nacional. Voy a conversar sobre todo, no tanto sobre los nombres, que eso finalmente no es nuestro interés. Obviamente que hay que presentar una terna. ¿Cuál es el interés del Pleno de la Corte? Las personas que vayan a presidir el Consejo de la Judicatura, ¿qué posición van a tener frente al país? Así, en el perfil del nuevo presidente de la Judicatura, Saquicela invoca la independencia. Entender que quien preside el Consejo de la Judicatura debe tener un compromiso por la independencia, por la eficiencia, por la modernización, para que se evite la precarización laboral de los propios funcionarios judiciales. El actual presidente encargado de la Judicatura, Fausto Murillo, este miércoles remitió el oficio al Consejo de Participación para que se active el proceso de designación del nuevo delegado, tal como establece la sentencia de la Corte Constitucional. No podemos cuestionar, no podemos interpretar, sino cumplir estrictamente el fallo. Tras este primer paso, el Consejo de Participación, en el término de 5 días, deberá solicitar la terna al presidente de la Corte, es decir, máximo hasta este 5 de octubre. Aunque en medio de una pugna interna, recién este viernes conocerán una propuesta de reforma al reglamento de designación. Incorporar en la terna a personas que no reciban el reproche a su probidad o a su labor profesional, porque eso nos facilita el trabajo a nosotros como Consejo de Participación Ciudadana. El nuevo presidente de la Judicatura estará en funciones lo que resta del periodo para el que fueron designados los actuales vocales, hasta enero de 2025. La Contraloría General del Estado emitió una glosa por más de $3 millones contra Emaceo de Quito y además realizará informes sobre el uso de recursos públicos en el municipio de Quito. La empresa pública metropolitana de aseo de Quito está en el ojo de la Contraloría General del Estado, entidad que emitió una glosa por $3.5 millones. Según el organismo, en los procesos de recolección de basura no se usaron criterios técnicos para determinar el tipo de vehículos, volumen de carga, tiempo de servicio y pago de jornadas. Específicamente detalla que para calcular los pagos no se tomaron en cuenta las capacidades de carga de los vehículos, lo que hizo que paguen los mismos valores a volquetas y camiones pequeños. Además,
Además, los funcionarios no planificaron la cantidad de volquetas necesarias para cumplir el objetivo del contrato, ni el tiempo de servicio para la recolección y transporte de basura. Además, dice, no hubo respaldo de mediciones o monitoreo del servicio. Por este caso se señala a 7 funcionarios entre el 2018 y 2019. En otro caso, el municipio de Guayaquil desmintió la información difundida por un medio digital que afirmó que la Contraloría habría detectado un faltante de 1.8 millones de dólares de los fondos del Cabildo y que varias personas fueron separadas. En un comunicado, la Municipalidad de Guayaquil aclara que los cambios en las direcciones mencionadas obedecen a renuncias de funcionarios. Actualmente la Contraloría sí realiza un examen especial al uso de recursos públicos por parte del municipio de Guayaquil, esto por el uso de vehículos municipales para asistir al primer encuentro por la seguridad nacional que se realizó en Quito, motivo por el cual Cintia Viteri, alcaldesa del puerto principal, recibió varias críticas. Edison Saavedra, Noticias 7. Le contamos que la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en un comunicado informó que no se recibirá la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Esto de forma definitiva, hasta que no estén resueltas todas las inconformidades o fallas acorde a los requisitos técnicos y legales que establece el contrato. Esta información se difunde luego de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no aprobara el informe de investigación sobre la central que daba 13 recomendaciones. Una de ellas sugería no recibir de forma definitiva a la hidroeléctrica. El comunicado explica que la central abastece aproximadamente al 30% de la demanda energética de todo el país. El Ecuador sigue llamando la atención internacional por su cacao. Esta vez, la cadena internacional Gourmet TV ha decidido visitar el Ecuador para lanzar una serie de reportajes sobre la ruta del cacao. Veamos. El Ecuador no deja de sorprender en el extranjero por su gran variedad gastronómica. El país fue seleccionado para ser parte de los reportajes de La Ruta del Cacao, una nueva serie en el canal internacional Gourmet TV, donde se muestra la producción del cacao fino de aroma en nuestro país. Enrique Cervantes, productor de La Ruta del Cacao, cuenta que es un homenaje visual para todos los productores y consumidores de este fruto. Y sobre todo contar la historia de la Amazonía, de la zona de Esmeraldas, para que la gente, no solo en Ecuador, que seguramente mucha gente en Ecuador igual no sabe, sino la gente en Latinoamérica volteara a ver, que dijera, Ecuador es un punto, no solo hay que ir a Ecuador por el tema de que puedes hacer los volcanes, de que puedes hacer senderismo, del tema de la Amazonía, sino también como un destino gastronómico. Durante 52 días se grabaron en 20 localidades de México, Colombia y Ecuador. Para Cervantes, mostrar los productos derivados del cacao es solo una parte. En la serie busca retratar los esfuerzos de cada productor, pero sobre todo las historias de sustentabilidad y de desarrollo comunitario que hay en la producción del cacao, como ya lo vimos en Timbiré, en la provincia de Esmeraldas, que es un proyecto súper lindo de chocolates Timbiré. Durante su tiempo en el país, cuenta que probó 2 recetas que le parecieron las más deliciosas. La primera fue camino a Archidona. Con un paiche, pero envuelto en hoja como de plátano, hecho a las brasas, delicioso con puré de yuca. Y luego en Sinchihuarmi, que es un centro ecoturístico que está pegado a la Amazonía, hicieron un pescado en salsa de chocolate. Eso sí me voló la cabeza. La serie se estrenará este 3 de octubre a las 9:30 p.m. hora local, la cual consta de 12 capítulos de 25 minutos, donde se va mostrando las diferentes historias, partiendo desde México, pasando por Colombia y el Ecuador. Manuela Bedón, Noticias 7. Le contamos que un ataque suicida en Afganistán deja al menos 19 personas muertas, la mayoría mujeres. Los más indefensos vuelven a ser víctimas del terror en Afganistán. Un centro educativo en Kabul ha sido el objetivo de un atentado suicida. Un portavoz del gobierno talibán ha informado de que el ataque ha tenido lugar en el barrio de Dasti Barchi, en el que predomina la minoría chií. Al menos 19 personas han muerto en la masacre y otras 30 resultaron heridas, la mayoría de ellas estudiantes pertenecientes a ese credo religioso. La explosión ha ocurrido en un aula abarrotada durante el examen de acceso a la universidad. Ningún grupo ha reivindicado el atentado, aunque Daesh ha tenido a la minoría chií como objetivo en varios ataques al considerarla apóstata.
Amigos televidentes, después de la pausa le contamos que Lautaro Díaz en la principal duda de Independiente del Valle para la final de la Copa Sudamericana. El delantero argentino, una de las figuras del equipo, sufrió una molestia en el muslo derecho ante Macará por la Liga Pro. Ya regresamos. Amigos televidentes, vamos con la información del mundo. Ian llega a Carolina del Sur con categoría 1 tras arrasar Florida, aunque apenas se han empezado a evaluar los daños. Veamos. La furia de Ian ha llegado a Charleston, en Carolina del Sur, como huracán de categoría 1, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declarara la emergencia federal en el estado para liberar recursos y ayuda inmediata para su población. Su paso por la vecina Florida ha sido devastador, aunque apenas se han empezado a evaluar los daños. Florida está mucho más devastada. Apenas estamos empezando a ver la magnitud de esa destrucción. Es probable que esté entre las peores de la historia del país. Todos han visto en la televisión casas y propiedades arrasadas. La reconstrucción va a llevar meses, años. El huracán Ian ha dejado al menos 21 muertos en Florida, aunque las autoridades creen que el número de víctimas puede ser mucho mayor. Las inundaciones que provocó dejaron a miles de personas aisladas y a más de 2 millones sin electricidad. Los equipos de rescate están desbordados. (19:55). Un voraz incendio este jueves en el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay dejó al menos un muerto y miles de urnas electrónicas quemadas y elevó la tensión política a poco más de 2 meses de las elecciones primarias que definirán los candidatos a las presidenciales del 2023. El fuego se desató por razones desconocidas y se extendió por 6 horas hasta que pudo ser controlado, informaron las autoridades. Más de 20 carros y 300 bomberos fueron desplegados para combatir las llamas. Las primarias de los diferentes partidos están programadas para el 18 de diciembre y las elecciones presidenciales para el 30 de abril del 2023. Mientras la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, destinó 4 fiscales para realizar la pesquisa del caso. Antes de que el ministro Rosso le... Horas antes de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara los tratados de anexión de las provincias ucranianas ocupadas, las tropas rusas han lanzado el mayor ataque registrado contra objetivos civiles desde abril. Al menos 30 personas han muerto y otras 88 han resultado heridas en un ataque con misiles contra un convoy de civiles en la región de Zaporilla, al sur de Ucrania. Un ataque devastador contra una columna de vehículos civiles mató este viernes a 25 personas en Zaporilla, en el sur de Ucrania. Otras 50 personas resultaron heridas. En el lugar quedaron 2 columnas de coches con los cristales destrozados y las carrocerías impactadas. Entre ellos yacían cuerpos sin vida. Yulia Barisheva, del Servicio de Emergencia Ucraniano, explica que los equipos de rescate evacuaron a los heridos y los cuerpos. Al lugar también llegaron efectivos de Cruz Roja. En ese convoy estaba previsto que fueran 240 coches que se disponían a salir de la ciudad cuando se produjo el ataque, dice. Los vehículos se habían congregado para hacer un viaje conjunto a la parte de Zaporilla ocupada por Rusia, donde pretendían recoger a familiares. Ucrania acusa a Rusia de haber lanzado contra el convoy de civiles una lluvia de misiles S-300. Funcionarios instalados por Rusia en Zaporilla han culpado en cambio a las fuerzas ucranianas del ataque. San Diego ocupa el 6º lugar por el número de detenidos a lo largo de los 9 sectores de la patrulla fronteriza estadounidense, pero es común detectar grupos muy numerosos de gente proveniente de países tan lejanos como África. Este grupo de migrantes cruzó la frontera por Tijuana y esperó horas bajo el sol para entregarse a la patrulla fronteriza. Nos dijeron que no había espacio, que podíamos esperar hasta 20 horas. Son unas 50 personas procedentes de Brasil, Colombia y otras naciones. Entrevistados a través de la cerca divisoria, explican cómo cruzaron. Hacen algo en los barrotes y abren un huequito y uno se mete. La patrulla fronteriza ha detectado otros grupos numerosos en el sector San Diego, lo que despierta sospechas de autoridades locales. Nadie toma 50 personas sin que nadie lo note, o 100 personas. Hay una red aquí en Baja California de trata de personas. A los señalamientos de la alcaldesa de Tijuana
se suman los activistas. Eso es real, hay muchísimas redes de tráfico de personas y bueno, no parece que se estén combatiendo. El 26 de julio descubrieron un grupo de 101 personas. Días después encontraron otro de más de 120 y el 31 de agosto hallaron juntas a más de 100 personas de Asia, África y Sudamérica. Son históricos y que no corresponden a un problema de México, sino un problema económico de muchas regiones del mundo. El representante en Baja California del gobierno mexicano dice que ellos no permiten la corrupción. Yo creo que son muy injustos los norteamericanos en sus políticas migratorias. Para quienes cruzan por México, Tijuana es el punto más lejano para llegar a Estados Unidos. Muchos lo consideran menos peligroso, pero más caro por ser el más vigilado y con tramos fronterizos de hasta 3 cercas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Amigos televidentes, despedimos de esta emisión de noticias deseándoles un excelente fin de semana. Ya viene Fanático en pocos segundos, pero antes queremos comentarles que ha fallecido la señora Ángela María Victoria Zúñiga, madre de nuestro compañero Roberto Delgado, compañero del Departamento de Operaciones. Un fuerte abrazo para él de parte de todos quienes hacemos Ecuador TV y Comunica EP. Nos solidarizamos con su pérdida.